Saludos a todos los asistentes conectados a este webinar. Antes de recibir la oportunidad de trabajar en la CONAFOR, cultivaba y aprovechaba legalmente un predio boscoso en Puebla. Un día, en plática con la encargada del centro de salud de una modesta localidad, al cual asistían las personas que colaboraban conmigo, me comentó que ninguna de ellas padecía de presión alta, no tenía problemas cardíacos, a diferencia de otros campesinos de otras localidades. Y me preguntó si le ayudaba a entender las causas. Le comenté que todos trabajaban en el monte y caminaban diariamente del bosque a sus casas. Un bosque, por cierto, manejado sustentablemente, donde se respetaba a la flora y fauna. Ellos contaban con ingresos, estaban arraigados y casi no migraban. Días después, recorría una vereda en ese mismo bosque. Caminaba lentamente, sin la prisa habitual, y concentrando mis sentidos en el lugar. Empecé a percibir aromas, me detuve a tocar la corteza de los pinos y oyameles, a observar las copas de los árboles mecerse y entrelazarse, y disfrutaba los contrastes de colores del sotobosque, el arbolado y el azul del cielo. Escuchaba no solo los trinos de las aves, sino el pasar del viento. Al final de esa caminata de no más de 1 kilómetro, me sentí relajado, tranquilo, y volví a repetirlas cuantas veces pude. Tiempo después, leía que los japoneses y coreanos tenían en su saber y actuar una relación estrecha con la naturaleza, incluyendo una política pública de salud y medio ambiente. Los doctores de esos países recetan, además de medicamentos y acupuntura, caminatas al parque urbano o al bosque, y le llaman baños del bosque. El año pasado fuimos invitados a participar a un congreso estatal en el estado de Durango sobre salud mental y medio ambiente. Por cierto, evento pionero a nivel nacional, organizado por la doctora Ruiz Canán, quien amablemente nos abrió la oportunidad de colaborar. Invitamos a la doctora Kathleen Wolf, investigadora en ciencias sociales de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos, a participar y compartir sus conocimientos en 2 pláticas: naturaleza urbana y salud humana, la evidencia de la investigación, y naturaleza urbana y bienestar humano, salud mental. Desde entonces, estamos motivados a seguir aprendiendo, articular, colaborar y complementar con otros actores interesados para que esta contribución del bosque y los espacios verdes urbanos a la salud humana, física y mental sea reconocida y apreciada. Es precisamente en este periodo del COVID-19 que todos valoramos más la salud. Esta epidemia no solo representa una amenaza a nuestra salud física, sino también a nuestro bienestar psicológico y social. Bajo estas circunstancias, se reconoce cada vez más que la naturaleza es un determinante importante en la salud y el bienestar de los seres humanos.
La evidencia científica está demostrando que el acceso a los bosques y a las zonas verdes tiene beneficios físicos, psicológicos y sociales, entre otros, gracias al efecto terapéutico que nos brindan. La terapia forestal es un área de investigación emergente que contribuye a las necesidades sociales y ambientales a nivel mundial. En el último decenio, un número cada vez mayor de expertos ha estado evaluando los efectos terapéuticos de los bosques. Si bien sus aplicaciones varían según las regiones, las investigaciones y los análisis realizados hasta la fecha permiten extraer muchas enseñanzas. Y en ese caminar, nuestra compañera Karina López conoció y se vinculó con el doctor Arturo Curiel y la doctora María Guadalupe Garibay, profesores e investigadores titulares de la Universidad de Guadalajara y ponentes, afortunadamente, en este webinar. Nos sentimos agradecidos por su disposición, colaboración y por compartir, y estamos ávidos de aprender de su experiencia. Para la CONAFOR, resulta de gran interés iniciar la conversación en torno a la promoción oficial en México de las oportunidades del aprovechamiento de los bosques y los espacios verdes en la protección de la salud y bienestar de la población con base, insistimos, en investigación científica. Aspiramos entonces a impulsar una visión de colaboración con las distintas instituciones estatales y federales, poniendo a disposición nuestros recursos, conocimientos y, por qué no, nuestros sueños, para impulsar soluciones basadas en la naturaleza que favorezcan el bienestar de la sociedad. Deseo, sinceramente, éxito pleno. Gracias por su asistencia y participación y cuídense todos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Karina López, colaboro en la Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la CONAFOR. Muchas gracias por acompañarnos al webinar de hoy sobre los beneficios de los bosques para la salud física y mental. Les recordamos que julio es el mes del bosque y este evento es parte del ciclo de actividades que se están organizando entre la Semarnat y las dependencias del sector ambiental. Como los demás que se han transmitido, este webinar quedará guardado en la página de Facebook y en la página oficial de YouTube de la CONAFOR, así como en la plataforma del Centro de Excelencia Virtual en Monitoreo Forestal, disponible en www.monitoreoforestal.gov.mx. Asimismo, todo el material que se comparte el día de hoy estará disponible en esta publicación para su descarga. Con la finalidad de enriquecer este evento, invitamos a todas y todos los asistentes a interactuar con los panelistas enviando sus comentarios y dudas. Es un gusto para mí colaborar desde la CONAFOR en la promoción en México de los beneficios de los bosques para la salud pública y en esta oportunidad y labor haber conocido a los ponentes del día de hoy. En primer lugar, permítanme presentarles al doctor Arturo Curiel Ballesteros, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, profesor investigador titular en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, donde recibió el Premio al Mérito Ecológico por la Semarnat, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, presidente del Comité Mexicano de la Unión Mundial para la Naturaleza y coordinador del Acuerdo Universitario para el Desarrollo Sustentable de Jalisco, entre otras distinciones. Cuenta con más de 100 artículos sobre temas ambientales publicados en revistas de Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos y México. Buenas tardes, doctor Curiel. Sea usted muy bienvenido. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por la parte de esta introducción. Vamos a empezar esta conversación. De mi parte, agradeciendo a la
palabras que se ha tenido por parte del ingeniero Castaños y la doctora Melba. Gracias a ellos vamos a iniciar. Voy a pedir que podamos dar seguimiento a la parte de las imágenes que tenemos para esta presentación. Y entonces, pues, en la primera de ellas, sin lugar a dudas, pues es la referencia en lo que tiene que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy. Y en esta siguiente imagen tenemos nosotros, pues, el punto de partida para poder comenzar a trabajar este tema que dentro de lo que es la Universidad de Guadalajara se tiene la parte de esta línea de trabajo y de investigación de ecosistemas y salud. Entonces, vamos a dar inicio con la parte de las imágenes para poder apoyarme en este inicio de esta presentación. La presentación, esta conversación va a tener dos momentos. El primer momento tiene que ver con algunas reflexiones que hemos tenido alrededor de lo que se ha trabajado en una línea que dentro de la Universidad de Guadalajara es una línea relacionada con ecosistemas y salud. Va a ser nuestro punto de partida. Y esta primera reflexión, en la siguiente imagen, vamos a ver que estamos convencidos de que cuando vamos a hablar de estos beneficios de los bosques y la salud física y mental, pues tenemos que considerar la biodiversidad, es decir, la diversidad de la vida que tenemos dentro de este planeta, que los ecólogos trabajan con 3 tipos de escala, es decir, una biodiversidad que tiene que ver con las especies o los organismos vivos, otro que es relacionado con el tema de los ecosistemas y finalmente un punto vinculado con los paisajes. Los 3 niveles de biodiversidad, alfa, beta o gamma, podemos vincularnos e históricamente se ha hecho vincularlos con la parte de la salud física y mental. Con respecto a la siguiente imagen, vamos a comenzar a abordar lo que tiene que ver con el tema de las especies. Es decir, si queremos vincular las especies con una visión actualizada, diríamos que esta biodiversidad es una biodiversidad que podemos identificarla con servicios de los ecosistemas de aprovisionamiento, es decir, los organismos, las plantas, animales, hongos, bacterias, están muy relacionadas a un servicio de aprovisionamiento de medicamentos, de medicina, de ingredientes activos para la industria farmacéutica. En este sentido, en la siguiente imagen estaremos considerando de que en este conocimiento existe un conocimiento tradicional y ancestral en nuestro país. En el caso de México, el México prehispánico, había un conocimiento alrededor de estas especies, muchas de ellas especies forestales, que están vinculadas con algunos ingredientes activos. Y en la siguiente imagen podemos hacer un recordatorio alrededor de esto con una de las especies que dentro de la cultura mesoamericana tuvieron un papel fundamental. En ese sentido, y me refiero, y esto se va a poder observar una vez que tengamos el cambio de imagen, en la parte del tema de los zapotes, es decir, los zapotes dentro de lo que es la parte de la cultura mesoamericana, pues era un nombre genérico a algunos árboles frutales que tenían como característica de poder ser consumidos como fruta, pero al mismo tiempo tenían una gran cantidad de ingredientes activos que podían servir como medicamentos. Fue tan importante el tema de los zapotes en la cultura mesoamericana que inclusive quedó registrado un vínculo de valor con las toponimias que hoy en día lo tenemos en varias poblaciones, ¿no? Zapopan, Zapotlanejo, Zapotlán, son algunos de vínculo tan importante que se ha tenido. Son plantas que hoy en día
se siguen investigando. En la siguiente imagen estaríamos observando en la situación actual que tenemos ya algunos tipos de bases de datos a nivel mundial en donde se están considerando la información cabal de diversos artículos científicos que se han generado a partir del estudio de las sustancias. Me refiero, y esto lo podrán observar en la siguiente imagen, a lo que viene a ser esta sociedad que tiene por nombre la Royal Society of Chemistry, en donde uno puede tener ahí una base de datos de gran valía para la parte de ir reconociendo lo que son estos ingredientes activos que se tienen de parte de las plantas para poder conocer estas condiciones de valor de las especies forestales y algunas otras que uno puede observar. Nosotros hicimos un pequeño ensayo alrededor de esto y que en ese sentido nosotros aplicamos a lo que es, pusimos ahí el nombre de lo que es nuestro árbol nacional, la parte del ahuehuete, y en esa condición pudimos observar de los registros que existen a nivel mundial sobre el estudio de las sustancias que se han encontrado alrededor de esta especie forestal. Entonces, ¿qué es la imagen que vemos ahora? Y entonces, en ese sentido, ahí ustedes pueden observar de que nos hablan de un artículo en donde se pueden encontrar información de valor acerca de sustancias que existen en las hojas y en los frutos de la parte del ahuehuete. En la siguiente imagen podemos notar lo que es algunas de los géneros que México es un punto muy importante en términos de riqueza forestal, que me refiero a pinos. En la parte de los pinos, en este género, que México pues tiene más de 50 especies, y si consideramos el tema de lo que tiene que ver con algunas variedades, podemos hablar hasta de 70 diferentes tipos de pinos que crecen en nuestro territorio nacional. Y en ese sentido, y lo podrán ustedes constatar en la siguiente imagen, se pudo encontrar que en esta base de datos existen 5.170 artículos científicos que nos hablan de las propiedades que tiene este árbol tan característico y tan importante en términos de la cultura universal, que son los pinos. Entonces es una especie que se vinculaba mucho con la inmortalidad, porque tiene ahí las hojas siempre verdes. Y en ese sentido, repito, esta es una de las especies que tenemos en México, que puede ser una especie emblemática, representativa, de lo que es esta función del ecosistema de aprovisionamiento de sustancias. En la siguiente imagen es donde queda el registro de estas 5.170 especies, 5.170 sustancias que se han encontrado de utilidad para la parte del bienestar humano. Y en ese sentido, con esta imagen que es la continuación que vemos en la actualidad, podemos decir que cerramos el tema de este apartado de las sustancias que hemos encontrado, servicios de aprovisionamiento de algunas sustancias que hemos encontrado de algunos organismos. En esta en particular, insisto, es muy emblemática para ejemplificar el valor que se tiene, la parte de los pinos y la gran riqueza que tenemos en nuestro país. Pasemos a la siguiente imagen, y en la siguiente imagen estaríamos hablando del segundo nivel de lo que es este abordaje de los ecosistemas, es decir, de la biodiversidad. Esa es la biodiversidad beta, que nosotros reconocemos como la parte de la biodiversidad de los ecosistemas. Y en este ejemplo de esta imagen que vemos ahora, pues es un ejemplo de los servicios de regulación, es decir, los ecosistemas nos ayudan a los factores que son fundamentales para nuestras condiciones de bienestar.
Y esta imagen, pues podemos recordar aquel dicho de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, y porque sin lugar a dudas, y lo que estábamos viendo en esta imagen es un árbol donde hay una gran cantidad de gente bajo el dosel, en donde pues se puede considerar que esto tiene un gran valor en términos de regulación, por ejemplo, de temperatura, que es un elemento fundamental de los ecosistemas y por lo cual se considera como uno de los servicios de regulación que tienen los ecosistemas para ahora en términos de adaptación al tema de cambio climático. Y entonces, en ese sentido, pues habría que recordar que nuestras primeras apreciaciones desde el punto de vista científico fue tratar de vincular este conocimiento en términos de biodiversidad con algunos referentes de la física. Entonces, por eso menciono que en esta imagen que teníamos ahí, que tenemos actualmente a la vista, podemos hablar de eso, o sea, de cómo regula la parte de un componente físico y que eso nos ayuda al bienestar, porque debajo de un árbol de esta naturaleza, como lo que ven ustedes ahí, pues podemos enfrentar los golpes de calor. Pero ahora en esta siguiente imagen que vemos está la nueva óptica, podemos hablar la nueva óptica del abordaje que ya no es físico, sino que ahora es biológico, y que tratamos de entender estos servicios de regulación de enfermedades a partir de conocer que, como ustedes pueden observar en el cuadro de la izquierda, conforme está disminuyendo la biodiversidad en nuestro planeta, al mismo tiempo se están incrementando algunas enfermedades que actualmente se utilizan para estar monitoreando los efectos de biodiversidad y los ecosistemas en la salud. Por ejemplo, el asma, por ejemplo, algunas enfermedades, algunas alergias. Hay una relación, hay una correlación negativa, conforme baja la biodiversidad, aumenta este tipo de enfermedades, y eso llevó a tratar de comprender qué era lo que pasaba, porque ya esto ya no se puede explicar desde la física ni desde la química. Entonces, en la siguiente imagen, podemos nosotros identificar a dónde nos ha llevado esta condición de conocimiento alrededor de esta parte del medio biológico y que actualmente se reconoce con este documento que en un momento más ustedes van a poder observar. Es un documento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. Ellos trabajaron para tratar precisamente de recuperar una serie de evidencias y poder nosotros plantear o poder conocer, más bien dicho, cuál es la conexión que existe entre la biodiversidad y la salud humana. Y entonces aquí hay tres cosas que se destacan en este documento y que tienen que ver con este término de la microbiota. Es decir, se reconoce que tenemos un vínculo, ahí dice los humanos y todas las plantas y los animales, tenemos una microbiota sin la cual no pudiéramos sobrevivir. Y en ese sentido, se considera que en el ambiente los ecosistemas microbianos están en constante diálogo e intercambio con los ecosistemas simbióticos humanos. Y finalmente, este documento reconoce que la reducción del contacto de las personas con el medio ambiente natural y la biodiversidad, así como la pérdida de biodiversidad en el ambiente, reduce la diversidad del microbioma o la microbiota humana, lo que a su vez puede conducir a la disfunción del sistema inmune y a la enfermedad. Entonces eso es algo que en este siglo XXI es con el cual se está monitoreando la parte de los servicios de los ecosistemas y estos servicios de regulación. En la siguiente imagen que vamos a poder observar es la relación en términos de conocimiento, en la siguiente imagen que sigue a continuación, o sea que tenemos a continuación, podemos ver un diagrama en donde podemos reconocer cuáles son estas rutas de conexión, porque eso es lo que se ha venido estudiando, es decir, cómo mantenemos un intercambio con la naturaleza de estos microbiomas, cómo mantenemos un contacto. Y entonces ahí se reconoce que nuestra microbiota del tracto respiratorio empieza a intercambiar con la naturaleza a partir de nuestra primera respiración, a partir de nuestro primer conducto. Y esta es una de las líneas que ustedes pueden observar ahora, que se reconoce como una línea de intercambio de microbiotas. La segunda es la piel y la tercera es la parte de lo que
comemos y llega a la microbiota intestinal. Es decir, son las 3 vías que se reconoce que desde que nacemos y hasta nuestra muerte vamos a estar en continuo intercambio con la naturaleza. Y si estamos en ecosistemas sanos, pues vamos a poder intercambiarlo con una microbiota saludable. Aquí hay que reconocer que son 3 de los sentidos, sin lugar a dudas, la vista y el oído, aunque no son líneas de exposición de microbiotas de manera directa, sí también son fundamentales para este intercambio de los microbiomas. En la siguiente imagen podemos considerar otro de los grandes hallazgos, otro de los grandes conocimientos que tenemos, y es qué es lo que constituye un microbioma ambiental, porque muchas personas se dice, ok, ya está bien, ya considero que es importante mantener un intercambio del microbioma con el microbioma ambiental para mantener la salud. Pero ¿cuál es la dosis que debo de tener? Y esa dosis depende de la calidad del ecosistema. Y esa calidad del ecosistema podemos identificarla ahí en ese punteo que ustedes tienen en este cuadro. Es decir, entre mayor tamaño sea el ecosistema, hay una mejor condición de microbioma ambiental. Entre mejor sean las características del suelo, es decir, que el suelo sea un suelo sano, más microbioma ambiental tenemos, entre mayor diversidad de comunidades de plantas y animales también. Y un punto importante que no aparece aquí, pero que es muy, es un elemento fundamental, es también la historia que tiene ese ecosistema en términos del tiempo que lleva establecido funcionando, también se tiene que ver con la parte del microbioma. En la siguiente imagen podemos identificar otro de los grandes referentes en la parte de esta exposición, vamos a decir, saludable, y es que tiene que ver con lo que dura la parte de la exposición, cuál de las 3 rutas que tenemos, que mencionamos, es decir, la del tracto respiratorio, la de la piel o la parte digestiva es, de los intestinos, es la ruta que estamos utilizando, y sobre todo cuál es la frecuencia en la cual nosotros intercambiamos este microbioma. A partir de esto, nosotros podemos relacionar actualmente el microbioma ambiental con el microbioma humano, y directamente esto fortalece una condición de la función inmune, y es aquí, como vamos a ver en la siguiente imagen, es aquí en donde se puede señalar que viene este servicio de los ecosistemas de reducción o de prevención de la parte de enfermedades. En esta siguiente imagen ustedes pueden ver una serie de punteo en donde se reconocen diferentes beneficios de la salud, que actualmente son evidencias de carácter científico, y entonces eso va desde disminuir la parte de la mortalidad, es decir, aumentar la longevidad de los seres humanos vinculada a este intercambio de microbiomas, hasta la parte de fortalecer una mayor cantidad de células regulatorias que permiten al sistema inmune poder tener o actuar en una defensa sustancial de nuestro organismo. Bueno, pasemos a la siguiente imagen, y en la siguiente imagen vamos a ver lo que es la última de las escalas que se presentan en términos de biodiversidad y salud, que es la escala de la parte del paisaje. En el caso del paisaje podemos decir que esto lo podemos articular con lo que son los servicios culturales de los ecosistemas. Y en esos servicios culturales de los ecosistemas podemos reconocer que en nuestro país puede estar vinculados a algunos sitios como los sitios sagrados de nuestros pueblos originarios. Regularmente están muy relacionados con la parte del bosque. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden ver la cima del volcán Tequila, que era un sitio, una montaña sagrada, y está muy vinculado a la parte que tiene que ver con los bosques. Entonces, por eso lo vinculamos con los servicios culturales. En la siguiente imagen podemos observar que esto no es un fenómeno solamente en términos de nuestro país, sino que es un fenómeno, vamos a decir, global. Es decir, hay muchas personas que van y viajan a lugares como, por ejemplo, a Japón, para poder observar la floración y la caída de las flores de los cerezos. Esta parte, muchas personas van a este país para observar esto. Y si nosotros en la siguiente imagen podemos ver esta parte de este ejemplo, que son la parte de
ver los cerezos en flor, floreciendo, también podemos decir, pues esto es una oportunidad que nosotros tenemos también en nuestro país a la hora de reconocer que tenemos varias especies forestales que tienen también un alto valor de carácter paisajístico, y en ese sentido podríamos mencionar, como ustedes lo ven aquí, al caso de las primaveras, o sea, este árbol que florece de color amarillo y que curiosamente tiene el mismo tiempo que dura la floración y la caída de las flores, es el mismo que tienen los cerezos en Japón. Entonces, bien valdría la pena reconocer esto como parte de esta función del valor paisajístico. En la siguiente imagen podemos ver de que esta función o este reconocimiento del valor paisajístico, del valor terapéutico, quizás es más antiguo en términos de las evidencias que podemos o quedaron registradas de cuál es este valor de los paisajes terapéuticos. Y aquí ustedes van a poder observar pues una cita de hace 2500 años de Lao Tse, donde hablaba de que la parte, cuando observamos la parte de la belleza de la naturaleza, podemos encontrar que se activa la paz y la armonía de los seres humanos, se renueva el espíritu y se restauran los sentidos. Esta parte es un elemento fundamental. Bueno, pasemos ahora a la siguiente parte de esta conversación, a la cual de nueva cuenta agradezco a la CONAFOR nos haya permitido comentar con ustedes. Y esta segunda parte tiene que ver con las investigaciones científicas sobre los beneficios de los bosques y la parte de la salud. Es decir, pasemos a hacer un análisis de lo que hoy en día refleja el estado del arte, de lo que existe a nivel de investigaciones científicas sobre estas condiciones de los beneficios a la salud. Pasemos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido podemos hacer una síntesis de, cuando hablamos de evidencias, podemos decir, bueno, ¿y cuáles son las evidencias? Y diríamos que una evidencia general es la que nos dice que exponerse a los ambientes naturales, eso se asocia a una mejor salud. Y eso hay una gran cantidad de investigaciones en la actualidad que uno puede estar reconociendo y puede estar accesando. Cuando se dice esto de exponerse a ambientes naturales, podemos hablar de que a nivel de investigación se trabaja con dos tipos de exposiciones. Una exposición directa, como puede ser el ejemplo de lo que es los baños de bosque, en donde se puede reconocer que hay un avance sustancial en términos de evidencias de eso que estamos hablando. Entonces, según se puede exponer de forma directa, como se ha hecho en Japón, en términos de baños de bosque, pero hay otra forma de exposición, que es una exposición a la hora de habitar o de trabajar o de recrearse cerca de un gran bosque, es decir, sin necesidad de meterse adentro del bosque, uno puede también recibir los beneficios. Vamos a revisar estos ejemplos que fueron para nosotros o son para nosotros una parte muy clara de cuál es el avance en esto. Entonces, en la siguiente imagen podemos iniciar con el tema de la parte de Australia. En el caso de Australia podemos mencionar que es una de los principales países que están en la cabeza en términos de investigación científica de estos beneficios de la parte de la salud con respecto a la exposición a la parte de la biodiversidad. Ellos han trabajado mucho en términos de este vínculo, sobre todo con la parte de los niños. Es decir, cuando uno va a una ciudad como la ciudad de Melbourne, a mí me llamó mucho la atención, y esto ustedes lo van a poder ver en la siguiente imagen, me llamó mucho la atención poder ver prácticamente en todos los días a niños escolares caminando dentro de los bosques o dentro de los jardines botánicos. Después me di cuenta de que esto no era un viaje de placer, es decir, no era una salida ocasional, sino que eso está registrado como parte de un proceso de la formación escolar, es decir, ellos tienen determinados días ahí, en este lugar. Y en términos de información científica, esta imagen que ahora ustedes pueden observar es uno de los principales reconocimientos que se tienen, es decir, sobre todo las universidades que están en la parte sur de Australia, son las que han estado trabajando de este vínculo
alrededor de lo que ellos han denominado la parte de Healthy Urban Microbiome Initiatives, alrededor, que sus siglas es la H, la U, la M y la I, que han estado llamando la atención de la importancia, sobre todo de la gente que vive en las ciudades, de poder tener intercambios en términos de microbiomas en estos lugares de alta biodiversidad. En la siguiente imagen nosotros pudiéramos constatar que esto no ha quedado ahí, no ha quedado solamente en términos de información científica, sino que esto ha pasado a ser parte de una política pública. Y en la siguiente imagen ustedes van a poder reconocer cómo, tanto a nivel del estado de Victoria como a partir de la ciudad de Melbourne, han estado identificando lo que son las grandes prioridades en términos de salud pública. Y en ese sentido, ustedes, bueno, ellos reconocen y eso hacen una planificación todos los años, hacen una planificación y pueden reconocer cuáles son las 10, por ejemplo, ustedes ven 10 esferitas en la parte de la base de esta lámina. Esas son las prioridades que tienen de atender en términos de salud pública. Y 4 de ellas, que son las esferas grandes que ven ustedes a su izquierda, tienen que ver con esto que estamos hablando, de la parte del vínculo con los ecosistemas. Es decir, cambio climático, la adaptación tiene que ver con este vínculo de la biodiversidad y la salud humana. La parte de fortalecer los microbiomas o la microbiota humana tiene que ver con este intercambio, la salud física y la salud mental también. Terminaría en la siguiente imagen el caso de Australia, presentando a ustedes lo que ha pasado en este contexto de la pandemia, que ahora se ha vuelto un elemento y una experiencia global sin comparación. Y esta es la imagen de un aviso que dio el Botanical Garden de Victoria, el Royal Botanical Garden en Melbourne, en donde, lejos de cerrar las áreas verdes en la pandemia, ellos reconocían que los jardines son un santuario para engancharse, para vincularse con la naturaleza y para reducir el estrés y generar una experiencia de calma. Y sabiendo que la pandemia iba a generar esto, pues invitaban a la gente, no sin antes recomendarles un distanciamiento importante en esta condición, pero abrieron los parques para seguir teniendo estos beneficios. Y esto habla muy bien de este conocimiento que se tiene en Australia. Pasemos a otro país y ahora entremos en la siguiente imagen a los Estados Unidos de América. Es decir, en ellos, sin lugar a dudas, el trabajo que realiza la Universidad del Estado de Washington, en la parte que ellos son de las universidades que más aportan en términos de información científica a lo que es el CDC, que es el organismo oficial en términos de salud en los Estados Unidos de América, vamos a poder observar en la siguiente imagen cómo ellos han estado trabajando con este concepto de contacto con la naturaleza y la salud humana. Y una de las cosas que han hecho muy importantes y que vamos a poder observar en la siguiente lámina es de que cómo ellos han logrado sistematizar toda la información de evidencias científicas que hay sobre este contacto con la naturaleza, que ellos lo definen como el contacto con ambientes que pueden ir desde ambientes silvestres hasta grandes parques urbanos. Podemos decir que ellos han estado trabajando con un punteo de cinco aspectos fundamentales que caracterizan a esta información de carácter científico. Y aquí ustedes lo tienen, es decir, la parte del beneficio, el contacto con la naturaleza, ustedes se lo pueden ver en estos dos cuadros. Por un lado, se reconoce que reduce algunos elementos de estrés, hasta de nueva cuenta reconocen la reducción de la mortalidad y por ello el incremento de la longevidad, y también que mejora algunas condiciones muy importantes en términos de la salud humana, como la parte de la felicidad, del incremento de los lazos sociales, esta función inmune y la salud en términos generales. Y esto tiene que ver con a la hora en que uno analiza estas propiedades de la naturaleza, la función de la naturaleza, las interrelaciones, el efecto en las gentes y los impactos en la parte de la salud humana, que es lo que estamos viendo ahora en esta imagen. Pasando a la siguiente, a la siguiente lámina, podemos decir que también en Estados Unidos de América esta información científica ha pasado a ser parte de una política pública.
Y en ese tenor, en esa política pública, podemos destacar lo que ha hecho el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos. National Park Service ha generado un programa muy importante que tiene que ver con el tema de la salud y que destaca la relevancia que hay en algunos lugares. Por ejemplo, cuando uno camina en el Sequoia National Parks, donde uno puede estar pasando por algún lado de estos árboles de las secuoyas que tienen 3.200 años, algunos de ellos 3.000 años habitando esos suelos, sin lugar a dudas los beneficios en términos de fortalecer un microbioma a partir de un intercambio con estos ecosistemas, pues es único, fundamental. En la siguiente imagen pasamos ya a otro país que es el país que nos ha convocado mucho a esta conversación, que es el país de Japón, que ha hecho famoso esta cuestión de los baños de bosque y el estudio de algunas sustancias que los árboles van teniendo, como los fitocidas, que son sustancias que descubrió este científico ruso en 1928, el doctor Tekin es el que estuvo identificando los fitocidas. Y entonces uno puede ver que en el caso de Japón, pues uno está trabajando mucho con esta idea de los baños de bosque, de la parte de la restauración, de esto de autorregenerarse. Esto me recordó mucho a lo que Aldo Leopold discutía mucho, un forestal que aportó mucho valor alrededor de la salud dentro de los ecosistemas. No voy a hablar mucho de ellos porque mi compañera María Guadalupe Garrido va a profundizar en este tema. Pasemos a la siguiente imagen, que es al mismo tiempo nuestro penúltimo caso de información científica que nos ha ayudado a fortalecer esta línea de ecosistemas y salud en la Universidad de Guadalajara, y tiene que ver con Reino Unido. Es decir, algo que hace diferente a Escocia en el trabajo de investigación es que ha hecho investigación de carácter experimental y ha trabajado mucho con esta parte de investigación en términos del efecto de paisaje. Y si pasamos a la siguiente imagen, vamos a poder ver una de sus grandes aportaciones que se ha hecho al estudio de estas condiciones, y que ha sido con esta situación de ir encontrando algunos indicadores a partir de ese trabajo experimental, algunos indicadores que tienen que ver con un mejor conocimiento y una mejor evaluación de estos servicios de los ecosistemas. Y en esta imagen que podremos ver en unos momentos, hablan de que hay 8 dimensiones de la naturaleza que son muy importantes considerar en un lugar para tener los máximos beneficios. Uno tiene que ver con la dimensión de la serenidad, otra la dimensión de la naturalidad, la riqueza de especies, el espacio reparador que ofrecen, la diversidad de vistas, los refugios que pueden ofrecer, el esparcimiento social y las evidencias de valores culturales. Hay toda una historia alrededor de esto. Y bueno, y finalmente pasemos ahora, en la siguiente imagen, a hablar de las investigaciones que hemos hecho dentro de la Universidad de Guadalajara y que consideramos un aporte a esta gran iniciativa que ha tomado CONAFOR para poder conocer qué trabajos se han venido realizando en términos de este conocimiento de los ecosistemas y la salud. Vamos a hablar dentro de las experiencias que hemos tenido en la Universidad de Guadalajara y en esta línea de ecosistemas y salud, de 2 sitios que hemos venido trabajando ya con un avance importante en términos de tiempo. Uno de ellos, que es el que vamos a ver primero en la siguiente imagen, que tiene que ver con el bosque, un bosque urbano, el bosque Los Colomos, que es un bosque de un alto valor en términos culturales, y que desde el 2012 hemos realizado trabajos de investigación continuo. Muchos de estos trabajos, la mayoría de estos trabajos, han sido dirigidos por la doctora Guadalupe Garibay, que en un momento más va a tomar la palabra, precisamente para comentar con ustedes qué es lo que se ha encontrado cuando se hace esto de los baños de bosque en un lugar o en un parque urbano, cómo
es el caso de este parque en Guadalajara, un parque urbano que tiene características muy peculiares en términos culturales, porque ahí hay espacios donde otras ciudades hermanas de Guadalajara han creado algunos espacios, como el Jardín Japonés, que ya la doctora Garibay nos hablará al respecto. Permítame a mí hablar para cerrar esta conversación, y en la siguiente imagen iniciamos esta última experiencia que a mí me ha tocado tener la fortuna de poder realizar a lo largo del tiempo, que es en un ecosistema que está al lado poniente de la ciudad de Guadalajara, y me refiero al ecosistema del bosque La Primavera. En este ecosistema, puedo decirlo, y hablando de este punteo, de que nos da una idea de cómo caracteriza la parte de un bosque, puedo decirles que es un bosque, un área silvestre, reserva de la biosfera, que tiene 40,000 hectáreas, su límite natural, que tiene una característica de suelo particular, que está formado por espumas volcánicas, por pomes, que a nivel local, los que habitaban aquí a nivel prehispánico le dieron el nombre de Jal, de ahí viene nuestro nombre de Jalisco, y tiene la propiedad de que almacena humedad y mantiene activas las raíces de las plantas durante todo el año. Es un elemento muy importante para los microbiomas. También tenemos más de 1,200 especies de plantas y animales. Aquí ustedes pueden ver algunas de ellas. Y tiene una historia de una renovación continua del bosque en 140,000 años. Es decir, esta formación geológica tiene 140,000 años, y ahí el bosque se ha ido renovando de manera continua. ¿Qué hemos encontrado aquí? Pasemos a la siguiente imagen, y entonces podemos nosotros identificar de que empezamos a tratar de estudiar los efectos que puede recibir en términos benéficos la ciudad de Guadalajara, la zona metropolitana de Guadalajara, de este bosque, que habría que reconocer que desde el siglo pasado, una forma en como los tapatíos reconocían al bosque de La Primavera era como el pulmón de Guadalajara, precisamente por esta cercanía. Y entonces una de las cosas que nosotros empezamos a hacer, a tratar de explorar, era tratar de identificar las estaciones que están en el bosque, perdón, en la zona metropolitana de Guadalajara, estaciones meteorológicas de monitoreo de calidad del aire que tiene el gobierno del estado. Podemos ver, como ustedes pueden observar en el cuadro de la izquierda, podemos ver que algunas de ellas pues tenían una regulación muy importante en términos, por ejemplo, de días con altas temperaturas. Ahí está la estación de las Águilas, que prácticamente menos de 5 días al año tienen una condición de una temperatura importante. Y esto se explica, como lo ven ustedes en esta lámina, en que es la zona en que recibe mayor cantidad de viento del bosque, es la estación que recibe mayor cantidad de viento. Y en ese sentido empezamos a diferenciar a partir de estos vientos que llegan de la primavera a la zona metropolitana de Guadalajara, cuál pudiera ser la influencia que pudiéramos estudiar. Y ahí encontramos que eran 10 kilómetros en donde podemos notar que tenemos la llegada de estos vientos en el caso de la primavera. Si pasamos a la siguiente imagen, podríamos decir que a partir de eso nosotros empezamos a marcar estos 10 kilómetros y empezar a monitorear las condiciones de salud que existen o que existieron o que han existido, perdón, sobre todo en particular en algunos años que tenemos algún tipo de condición de algún riesgo de carácter hidrometeorológico, por ejemplo, anomalías de temperatura o anomalías climáticas. Ahí pusimos la división de la parte de los 10 kilómetros, y con el apoyo de la Secretaría de Salud, en la siguiente imagen ustedes van a poder observar, pudimos encontrar o pudimos monitorear por colonia cuál era la condición de mortalidad prematura dentro de la zona metropolitana. Y nosotros empezamos a ubicar aquellas colonias en donde tenían las menores tasas de mortalidad prematura y las mayores tasas de mortalidad prematura. Y sin preverlo, encontramos esta imagen. Es decir, uno puede identificar que las colonias con las menores tasas de mortalidad prematura son las que están en esta distancia a menos de 10 kilómetros del bosque de la primavera, sin importar el tipo de vivienda. Es muy importante de señalar. Es decir, no importa si la vivienda sea de autoconstrucción o residencial plus, ahí las tasas de mortalidad son las menores.
Y las tasas de mortalidad prematuras mayores son las que se pueden encontrar después de estos 10 kilómetros. Esto tiene una significancia estadística para dos condiciones. El caso de las muertes prematuras totales tiene una significancia estadística, y también para las muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. Esto es un avance de lo que nosotros hemos trabajado, y finalmente, para cerrar esta experiencia de la primavera, viene un par de imágenes más. Una de ellas es donde toda esta información ha sido publicada por parte de la Sociedad Internacional de Epidemiología Ambiental, a la cual hemos pertenecido, y también han sido publicadas en la revista esta de alto impacto en salud ambiental, la Environmental Health Perspectives, alrededor de estos beneficios que se han estado encontrando. La siguiente imagen, que es la última, me permite a mí cerrar con una parte de una conclusión, vamos a decirlo así, en el sentido de que actualmente estamos trabajando en la hipótesis que esto que llega de los vientos de la primavera a la zona metropolitana de Guadalajara no solamente es la física del viento, sino que son microbiomas que son transportados por el viento, y que de alguna manera esto coincide con empezar a valorar las áreas protegidas como áreas protectoras de la vida, protectoras de la salud humana. Y entonces, con esto termino. En la última imagen pueden ver ustedes la parte de mis datos, de mi correo electrónico, y pues agradezco de nueva cuenta esta gran oportunidad que he tenido de poder conversar, como ya lo manejaba el ingeniero Castaños, sobre este tema. Muchísimas gracias por su atención. Al contrario, doctor Curiel, muchas gracias por su intervención. Como lo mencionó el doctor Castaños, resulta un tema de gran interés para nosotros iniciar esta conversación y contar con la información que nos comparte, que además de compartirnos referencias de otros países y regiones, también nos comparte información de los avances que hemos tenido aquí en México por parte de los trabajos que se han realizado en la Universidad de Guadalajara. Sin más, permítanme presentarles ahora a la doctora María Guadalupe Garibay Chávez, doctora en Psicología de la Salud por la Universidad de Guadalajara, profesora investigadora titular en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas en la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, representante del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la Universidad de Guadalajara, en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y el reconocimiento como fundadora de la Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental, entre otros premios y distinciones. Cuenta con más de 60 publicaciones en temas ambientales que afectan o benefician la salud. Buenas tardes, doctora Garibay. Le cedo la palabra. Muchas gracias por su colaboración. Buenas tardes, Karina. Muchas gracias por tu apoyo y en esta posibilidad también de conversar y hacer realidad este webinar. Agradezco al ingeniero también, a León Jorge Castaños, director general de la CONAJOR, y a la doctora Melba Falk por recomendarnos para participar en este webinar sobre los beneficios de la salud física y emocional. La siguiente, por favor. Yo estaré presentando realmente todo lo que se refiere a esta parte de baños de bosques y sus beneficios. Me voy a referir en un segundo momento a los paisajes terapéuticos, los ecosistemas y los servicios que nos brindan. Voy a hacer alusión a algunas de las investigaciones y resultados que hemos encontrado en esta área de tema de bosques y salud, y voy a cerrar con una serie de conclusiones. La que sigue, por favor. La primera parte, que es el concepto de terapia forestal, que también se le conoce como Shinrin-yoku, que se refiere a baños de bosque específica, y que en lo consecutivo yo me voy a referir a esto como baños de bosque. Es una práctica japonesa que implica caminar lentamente usando todos los sentidos para experimentar la naturaleza. Esta parte es muy importante de no tener distractores, tecnologías que nos lleven a quitar la atención y a dejar de usar y a experimentar este contacto con la naturaleza en toda su dimensión, con todos los sentidos. Japón es un territorio de bosques que se reconocen como patrimonio natural y que es algo muy importante dentro de su contexto y de su cultura. La siguiente, los baños de bosque
se ofertan o surgen como una demanda ante una población estresada. Los baños de bosque realmente al permitirnos a nosotros, a partir de estas caminatas, de estos beneficios que obtenemos a la salud, reducir condiciones de estrés. El estrés implica mayor enfermedad. Las ciudades nos han implicado también vivir a estilos de vida y dinámicas que nos producen demasiado estrés en el trabajo, en el hogar, en los traslados. Y además, otra cosa que tenemos que ha acumulado mucho más el estrés, y que ustedes seguramente lo han vivido, es el exceso del uso de tecnologías. La gente ha dejado de convivir, de participar en otro tipo de actividades por pasar mayor tiempo, la siguiente, por favor, pasando en trabajo o por actividad particular con el uso de teléfonos celulares, computadoras, iPad, y todos estos aparatos que nos distraen tanto. La política del gobierno de Japón para proteger los bosques me parece la siguiente, muy acertada. Proteger los bosques implicaba buscar maneras estratégicas que llegaran a la gente para que ésta valorara de una manera diferente los bosques. Proteger los bosques desde la salud fue lo que pensó Tomohide Akiyama en 1982, el actual, en ese entonces, director de la Agencia Forestal de Japón, y vamos a hacer estas caminatas a los bosques donde la gente encuentre un espacio donde pueda usar todos sus sentidos y donde pueda generar una condición de bienestar, de felicidad y de estar consigo mismo en este contacto con la naturaleza. Y él apostó a los baños de bosque y me parece que ha sido una de las cosas más importantes que hemos visto en los últimos décadas en términos de decir, estamos regresando a las soluciones naturales para nosotros buscar la salud. Y este vínculo, protección de los bosques y la salud, me parece que ha sido un acierto de su parte y que debe ser replicado en nuestro país con estas grandes posibilidades que ofrece. Japón tiene fuertes vínculos con la naturaleza en su religión, en sus tradiciones, en sus festividades, en el turismo. Realmente ha acuñado los baños de bosque como una manera de salir del estrés, de la rutina, de generar espacios para el bienestar, y los propios, y el turismo también ha sido un fuerte importante de atracción de estos paisajes que, ya lo decía el doctor Curiel, festival que hacen en primavera con el hanami, el florecimiento de los cerezos, que es una cosa espectacular. Todo lo que está relacionado también a los cambios de las tonalidades de la siguiente, de estos bosques, que también nosotros los podemos encontrar en nuestro país y que es un fuerte atractivo tenerlos en miradores, tenerlos en sitios estratégicos donde la gente va y se para a contemplar la belleza de estos escenarios. Los baños de bosque, yo voy a hablar de dos médicos que han trabajado como en esto que le llaman medicina forestal a partir de los baños de bosque, contemplando exposiciones benéficas para la salud. Una de las cosas que el doctor Kinley, de las primeras investigaciones que se empezaron a generar de manera mucho más sistemática sobre el beneficio de los baños de bosque, fue cuando él hizo algunos de sus estudios en los bosques, dentro de los bosques, y encontraba en estos espacios que árboles abundantes, grandes, longevos, generaban estos aceites naturales que les conocen como fitoncidas, que estaban segregándose por los árboles para defender patógenos, y que él observaba que al protegerse esos árboles de esos patógenos, también nosotros nos beneficiábamos en nuestra salud. Y una de las cosas más interesantes que él ha publicado y ha generado como parte de la investigación es este mejoramiento del sistema inmune. Estas células NK que se les reconoce, que atacan a células perjudiciales como las cancerígenas, una de las cosas más fenomenales que se han hecho en relación a los baños de bosque,
Y me parece que por ahí una serie de cosas que él ha hecho en términos de la terapia forestal con estos aceites naturales y empezar a generar diversos estudios e investigaciones a partir de la aromaterapia, y cuáles eran los beneficios que la gente encontraba. Bueno, además del sistema inmune, él encontró y tiene reportado en sus investigaciones que mejoraba la concentración, la memoria, la energía, el sueño de esas personas que se llevaban a los bosques y hacían mediciones fisiológicas y hacía una serie de pruebas y la gente reportaba estos grandes beneficios a partir del uso de los sentidos en toda esa magnitud de la experiencia dentro de estos bosques. Otro doctor, Miyazaki, investigador también y que forma parte de estos grupos de médicos certificados en medicina forestal y que forman también parte de la Sociedad de Terapia Forestal, ha estado trabajando mucho sobre el tema del estrés. El estrés es una gran preocupación, no solamente en Japón, es una preocupación en el mundo. Y muchos de los estudios que se han enfocado hacia el contacto con la naturaleza y los beneficios van enfocados precisamente a evidenciar que este contacto con los bosques y el uso de los sentidos en estos espacios reduce una hormona que es la que provoca el estrés, la hormona del cortisol. En estos experimentos y en estos estudios que ellos realizaron, veían que la gente cuando pasaba tiempo en esos espacios, en esos recorridos, disminuía su estrés, aumentaba la relajación, reducía la presión arterial, mejoraba el sistema inmune. Ese es quizá, ese sistema inmune es tan importante para nuestro organismo. La siguiente, por favor, porque nos permite defendernos de aquellos patógenos y de aquellas, combatir a células que nos van a causar una serie de enfermedades. Bueno, el combate al estrés, ¿por qué es tan importante? Porque no solamente tiene que ver con muchos de los padecimientos físicos que en nuestra sociedad existen actualmente, sino también aquellos que nos están generando una gran cantidad de muertes prematuras, de problemas de discapacidad, de ausencias laborales que tiene que ver con la depresión, la ansiedad, la fatiga, el aumento y pérdida de peso, los trastornos del sueño. Es decir, muchos de los dolores y las molestias que nosotros tenemos son causadas por el estrés. Entonces, Japón inicia, me parece, con una buena bandera de decir, vamos a combatir el estrés que están viviendo nuestros ejecutivos, nuestros profesionales, nuestra sociedad en conjunto, al vivir en una serie de condiciones de alta demanda. Muchos de ustedes seguramente han oído, cuando la gente se ve rebasada en esas demandas, pues empieza a sentir una fatiga crónica, y la fatiga crónica nos va a llevar a muchas condiciones de enfermedad, no solo físicas, sino también mentales. Bueno, Japón empezaba con estas iniciativas en 1900, a principios de 1900, y empieza a generar estos centros de terapia de baños de bosque a los que asisten una gran cantidad de personas, tanto de su país, la siguiente, como fuera del mismo. Y aquí uno de los grandes beneficios entonces que vamos a encontrar es que este liderazgo que tiene Japón en baños de bosque ha sido replicado en muchos países del mundo y con un gran éxito, y me parece que ha sido uno de los aciertos más importantes para beneficiar la salud con soluciones naturales. Voy a hablar ahora de lo siguiente, de los paisajes terapéuticos y también gran importancia que tienen de beneficio para la salud. La siguiente, los paisajes terapéuticos son aquellos que son percibidos y reconocidos que contribuyen a la salud. ¿Por qué? Porque nos equilibran, nos restauran, nos llenan de energía, nos generan un bienestar. Estos ambientes generalmente son considerados ambientes armoniosos. Esa es un poco la diferencia que nosotros podemos contrastar con las ciudades. Las ciudades son ejemplos de aquello que nos va a generar una desarmonía, y los espacios de bosque son armonía, es decir, todo está en una consonancia en términos de sonidos, en términos de colores, en términos de formas, en términos de contrastes,
que realmente uno puede manifestar la siguiente: plenitud, armonía, inspiración, emociones positivas, felicidad. Es decir, estos cambios que nosotros tenemos a nivel fisiológico, a nivel bioquímico y a nivel emocional y comportamental, realmente se traducen en esa armonía que realmente significa estar dentro de un espacio con una serie de características. Las siguientes imágenes, las siguientes 3, 4 imágenes que ustedes van a ver, que yo quisiera que las estuviera pasando, Elizabeth, por favor, se refieren a una serie de imágenes que hicimos un recorrido hacia parques nacionales que iniciamos. Algunas de las fotos que ustedes pueden ver son de Sonora, de Baja California, perdón, de California, de Arizona y de Alaska. Estos recorridos y estos realmente espacios nos han permitido a nosotros sentir la gran importancia que tiene, ahí me voy a parar un tantito, Elizabeth, para el ser humano el estar en estos ambientes. Es decir, el ser humano necesita llenarse de una serie de condiciones que lo revitalizan, que le recuperan que le restauran su condición, tanto a nivel fisiológico como a nivel bioquímico, a nivel mental. Y eso se traduce en un cambio en su comportamiento, en su condición de felicidad, en su condición emocional. Otros paisajes que son importantes, que dan identidad, que tienen que ver con estos servicios ecosistémicos que nos brindan también los paisajes, que tiene que ver con un elemento terapéutico, un elemento que nos permite también reconocer a los sitios porque nos da una identidad. Cuando uno ve tulipanes, a los que asisten mucha gente, tanto del propio país de Holanda como de otros países, uno se remite a Holanda. Cuando ve los cerezos, uno se remite a Japón. Cuando ve las lavandas, uno piensa en Francia. Y cuando vemos estas maravillosas primaveras y estos maravillosos bosques que nosotros también tenemos y que son efímeros, pero con una belleza esplendorosa, nosotros también los podemos aprovechar, lo siguiente, para poder llevar a estos recorridos y maravillarnos con esta serie de ecosistemas y de paisajes. ¿Qué es lo que la gente ha mencionado? Yo tuve una experiencia en todo lo que fue en la Universidad de Guadalajara coordinando un programa de turismo ambiental y rural por los ecosistemas de Jalisco. Pero muchas de las cosas que me llamaron la atención en los recorridos que hacíamos y que ofrecíamos a la sociedad en general era el que la gente le llamaba la atención para elegir estos sitios, todo aquello donde hubiera una vegetación verde, donde hubiera muchos árboles, donde hubiera agua y donde hubiera animales. Estos son importantes atractivos e indicadores que a la gente le generan felicidad, que a la gente le generan emociones positivas, que a la gente le benefician en salud. Ya lo hablaba el doctor Curiel de los microbiomas en esta interacción cuando estamos en espacios que tienen una condición de salud. Y bueno, estos espacios pues nos sanan y nos benefician de manera importante. La siguiente, por favor. Otra cosa que pueden ver en la siguiente lámina es cómo algunas necesidades humanas son satisfechas. Nosotros buscamos satisfacer nuestras necesidades y ver, caminar, sentir, oler, tocar son necesidades humanas que uno busca. Además, cuando uno significa los espacios y las experiencias que uno tiene, es con quién estás y qué significado le das a esa experiencia, por qué vas a ese sitio. Entonces, somos seres emocionales, la siguiente, y debemos de aprovechar toda esa gama y ese conocimiento que se ha generado para realmente ir impulsando una política de protección de los bosques. Si valoramos aquello, si lo conocemos, si beneficia nuestra salud, vamos a proteger esos bosques, porque esos bosques realmente los vamos a considerar un tesoro. Hay algunas iniciativas, la siguiente por favor, en esta de Parques Victoria que inicia en el 2000 con
toda una propuesta que a mí me pareció una política también bastante acertada, pero estaba muy enfocada hacia los parques, y ellos generaron este eslogan de parques sanos, gente sana, y le invirtieron una gran cantidad de dinero en Australia para que la gente pasara mayor parte de su espacio recreacional y cuando tuviera la oportunidad para, saliendo del trabajo, para alimentarse, para recorrerlo, para una serie de actividades y de ofertas que nosotros encontramos en estos sitios que realmente le permiten tener mayor parte del tiempo libre pasando en la naturaleza con beneficios a la salud. La siguiente, por favor, lo de esta iniciativa que realmente se ha expandido en el mundo también, me parece que ha sido algo que también podemos aprender de ellos y de resignificar nuestros parques y nuestros bosques y que la gente pudiera pasar más tiempo con una visión quizá un poco distinta, porque ahí era que la gente hiciera, en Japón era que la gente hiciera los recorridos inmersos, inmersiones en la naturaleza, inmersiones en los bosques. Esta otra iniciativa es que la gente pase también el mayor parte de su tiempo en la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ir a un café, tenga la posibilidad, que si yo quiero ir a un restaurante, tenga la posibilidad, que si yo quiero ver una película, que si yo quiero hacer bicicleta, que si yo quiero hacer yoga, que si yo quiero caminar, que si quiero jugar, que si quiero convivir, que si quiero ir a una biblioteca, visitar un jardín botánico, lo pueda hacer a través de estos parques. Entonces, quizá de los aciertos también importantes que ellos tuvieron es que ligaron mucho el bienestar y la salud con los ecosistemas. La siguiente, por favor. Otras investigaciones que han hecho aportes muy significativos es esta hipótesis de la biofilia, que si ustedes ven las fechas de lo que hizo Edward Wilson en Estados Unidos, este biólogo, de que dice reconocer que los seres humanos hemos evolucionado en la naturaleza y que necesitamos estar en contacto con la naturaleza, buscamos estar en la naturaleza. Esa es una necesidad y algo que también podríamos aprovechar directamente para beneficio de los bosques y de nuestra salud. Por otro lado, Roger Ulrich, este arquitecto que trabajó básicamente todas sus investigaciones, las ha hecho en hospitales y ha sido un diseñador magnífico de jardines y de espacios verdes en hospitales y en unidades médicas. Él observó, y ese es uno de los aportes más significativos que tiene, que cuando los pacientes tenían vistas hacia paisajes, hacia jardines, hacia ventanas donde hubiera árboles, a donde hubiera este manejo arquitectónico de las flores, los espacios de naturaleza, realmente la gente mejoraba en mucho su condición de estrés, tanto los médicos, el personal médico, las enfermeras, como los pacientes, que cuando había pacientes que estaban solamente en un cuarto blanco, gris, medio verde, y que de alguna manera estaba lleno de utensilios y de equipamiento médico. Esa es la diferencia, reconocer que realmente podría tener una mayor recuperación y un pronto alivio la gente cuando tenía estas ganancias. Ahora voy a hablar rápidamente de lo que son algunas de las investigaciones que nosotros, la siguiente por favor, que nosotros hemos realizado en la Universidad de Guadalajara en este tema de bosques y salud, que ya lo mencionaba el doctor Arturo Curiel como parte del cuerpo académico de salud ambiental y desarrollo sustentable, también como parte de un programa de maestría en ciencias de la salud ambiental, donde los investigadores, alumnos, nos hemos enfocado a investigar sobre estos beneficios. Algunas de las cosas que vale la pena destacar de estas investigaciones es el por qué la gente va a un parque, por qué busca ir. Bueno, una de las cosas que más señalan es en los entrevistados, en las encuestas que hemos hecho, en las observaciones que hacemos en este parque del Bosque de los Colomos, que es uno de los parques más cuidados y más seguros que tenemos en el área metropolitana de Guadalajara y de los que más se visitan. Bueno, ahí tenemos un hermoso jardín japonés y por eso también quiero recalcar que ese es uno de los atractivos más importantes del parque, donde se reúne la gente a convivir, a observar, a interaccionar con alimentando peces, a interaccionar con ardillas. Y
Otras cosas que la gente dice es aire limpio. Voy a una especie de isla a respirar otro aire, otra condición, porque hay frescura, porque hay humedad, porque hay jardines, porque hay agua, porque hay olores, presencia de animales, plantas, y en fin, una serie de cosas, pero que lo que más llama la atención es el por qué va la gente. De lo que más hemos encontrado es que la gente va a reducir tensión, la gente va a desestresarse, a relajarse, la gente va a convivir, la gente va y mejora como parte de sus beneficios que tiene de esas visitas, esas emociones positivas. Hay algunas otras cosas que, la siguiente por favor, que esos espacios, como decía antes, nos permiten también establecer nexos, redes, mejorar una serie de condiciones y de vínculos que tenemos. Los sitios preferidos, ya los decía, de las cosas otras que nos ha llamado mucho la atención y que hemos encontrado es que a mayor biodiversidad, los sitios se visitan y la gente pasa mucho más tiempo en esto, jugando, alimentando, interaccionando con animales, tomándose fotografías. El jardín japonés en el bosque Los Colomos es un espacio donde la gente, a la siguiente por favor, donde la siguiente va a tomarse fotografías, y las quiere mantener en la memoria, en sus recuerdos. Estos sitios de mayor biodiversidad significa que la gente va a tener prácticas saludables, prácticas de vida saludables, hábitos de vida saludables, y que los espacios de los parques no solamente son espacios donde la gente va a correr o donde la gente va a caminar, sino que la gente va a generar una serie y a satisfacer una serie de demandas. Nosotros encontramos que en estas parques biodiversos, a diferencia de aquellos que solo tienen infraestructura de recreo, la gente caminaba más y interaccionaba más con los animales y buscaba esos espacios. Entonces, cuando tú tienes un bosque sano, eso, por supuesto, va a tener beneficios importantes. La última parte a la que me voy a referir es la siguiente, por favor. Toda una iniciativa que ha habido en términos de decir, hay un reconocimiento de que la biodiversidad tiene un beneficio para la salud, no solamente al utilizarlas como alimentos, las plantas y los animales, sino también en beneficios de lo que significa verlos, observarlos, interaccionar, atraer emociones positivas. De las 4 cosas más importantes que hemos encontrado en este bosque es la tranquilidad, la relajación y la paz, y la felicidad son las cosas que la gente más experimenta y está muy vinculado al paisaje, los árboles, la frescura, los olores, los sonidos del agua y de las aves. Y la felicidad la relacionan mucho con la convivencia y la relacionan mucho también con el beneficio que les da reducir su condición de estrés. La siguiente, por favor. Todo un movimiento que hay de prescripción médica, que yo me voy a referir, y esta es con lo que yo cerraría, con una serie de conclusiones. Es decir, la prescripción médica implica que los médicos están ahora, como parte de sus tratamientos y de sus recetas que otorgan a sus pacientes en las diversas tanto problemas de salud que tenemos a nivel de enfermedades físicas como a nivel de enfermedades que están relacionadas más con la parte psicológica, la parte mental, están cada vez prescribiendo más visitas a los bosques, a los parques, y hay toda una serie de rutinas que se implementan que van desde cosas que prescriben para aquellos que tienen déficit de atención, como decir, observar la naturaleza, vivir plenamente a través de tus sentidos, lo que observas, lo que estás sintiendo en ese momento, hasta cosas que son muy relacionadas con el estrés, la depresión, la ansiedad, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las que tienen que ver con úlceras, cambios a nivel metabólico, es decir, una serie de cosas que atacan y que están viviéndose en las sociedades actuales y que le presentan a la gente el reto de poder
buscar su cura, su sanación de un padecimiento, o al menos mejorar su condición de bienestar subjetivo, frente a una serie de condiciones médicas y de enfermedades. Entonces, están llenos los hospitales, particularmente de enfermos crónicos, de personas que tienen todos los psiquiátricos y espacios donde se hace salud mental, pues los principales motivos de consulta son depresión, ansiedad y estrés. Y no hay espacios donde podamos resolver todo esto, pero tampoco es el camino. Entonces yo sí estoy convencida, y eso es parte de lo que he hecho también en mi vida, la siguiente, es el poder hacer estos recorridos, la siguiente y la siguiente. Hacer estos recorridos por estos sitios de bosques y de parques, y es una forma en que podemos ir resolviendo nuestros problemas de salud. Decir, si le apostamos a la prevención, los bosques y los parques son importantes reguladores de enfermedades. Ya lo decíamos, exposiciones benéficas a partir de baños de bosque, donde tú te beneficias de esa exposición de microbiomas, de esa exposición a fitoncidas, de esas reducciones de niveles de estrés, y si reduces el estrés, estás reduciendo las enfermedades. Por último, nada más decir, hay que apostarle a los bosques biodiversos, a los parques biodiversos, que traen enormes beneficios en nosotros, y hay que diversificar estas actividades. Hay que seguir investigando, y como decía el ingeniero Castaños, vamos a buscar colaboración, vamos a buscar unirnos en este equipo para que de alguna manera podamos irle apostando a la prevención de enfermedades. No solamente la salud es un asunto de médicos. Muchas gracias, doctora Garibay, por su intervención. Definitivamente resulta muy interesante para nosotros conocer desde el inicio de este concepto de baños de bosque en Japón hasta el detalle sobre los beneficios que nos aportan el contacto con los bosques, los bosques urbanos, los parques, las áreas verdes en nuestra salud. Y para no abusar más del tiempo, les enviaremos las respuestas a sus preguntas por inbox. La mayoría de estas son de carácter informativo para conocer mayor bibliografía o información sobre la maestría. Se las compartiremos a los académicos y con apoyo de ellos les daremos respuesta. Hay una que nos hacen a la CONAFOR, la voy a compartir de manera breve para que se resuelva un poco esta duda, ya que se ha planteado de manera reiterativa. La pregunta es, ¿la CONAFOR tiene considerada la implementación en alguno de sus subsidios para aplicar recursos en algún proyecto en torno al aprovechamiento de los bosques para el bienestar social en alguna de las comunidades forestales del país? Precisamente es nuestra intención iniciar esta conversación para continuar con los siguientes pasos y llegar a esto. Y vamos a aprovechar que estamos replanteando reglas de operación 2021 y vamos a considerar esta opción relativa al tema de bosques y salud. Ahora sí, para cerrar este evento y esta conversación, le cedo la palabra al doctor Ramón Silva Flores, coordinador general de Conservación y Restauración. Buenas tardes, doctor. Gusto saludarlo. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Saludo con afecto a todos los participantes en el webinar. Quisiera comentarles que el privilegio de observar la riqueza natural de un bosque, la calma que ocasiona el verdor de los árboles a través de las ventanas, o la calma de un paseo dominical en algún parque cercano a la casa, son solo una parte de los servicios ambientales que nos brindan los bosques en diversos rincones del país. Frente a un escenario complejo como el que vivimos, la búsqueda del equilibrio físico, mental y espiritual representa una respuesta inteligente y necesaria al modo de vida actual. Necesitamos recuperar los espacios verdes de nuestras ciudades, darle color nuevamente a nuestros bosques, contar esta historia como una oportunidad de recuperar la compasión solidaria entre los habitantes de la Tierra. La Organización Mundial de la Salud recomienda que deben existir de 9 a 11 metros cuadrados de área verde por habitante en las ciudades. Sin embargo, en la distribución de dichas áreas,
suele ser irregular, derivado del crecimiento desordenado de las grandes áreas urbanas y de la ausencia de criterios ambientales que permiten el mejor desarrollo de las personas. En el marco de la Agenda 2030, el objetivo 11, denominado Ciudades y Comunidades Sostenibles, indica, entre otras metas, el redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo y proporcionar el acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres, los niños, las personas mayores y también las personas con discapacidad. Asimismo, el objetivo 15 indica que deben integrarse los valores de los ecosistemas y de la diversidad biológica en la planificación nacional y local, en los procesos de desarrollo y en las estrategias para la reducción de la pobreza. De acuerdo a la FAO, la población requiere oportunidades e información que le permita acceder a una variedad de opciones para su desarrollo. La diversión y el esparcimiento son grandes motivadores. El contacto con los bosques y espacios verdes puede ayudar a que las personas cambien su comportamiento a largo plazo, fortaleciendo actitudes positivas para mantener estilos de vida activos y saludables que en momentos como estos hemos aprendido pueden marcar la diferencia ante agentes patógenos que muchas veces la medicina tradicional no logra liberarnos de ellos. Agradezco infinitamente a la doctora Guadalupe Garibay y al doctor Arturo Curiel su participación en este webinar con el apasionante tema de la importancia de los bosques en la salud física y mental, el cual, como bien lo señaló la maestra Karina, la CONAFOR, dentro de nuestras competencias promoveremos, atendiendo el eslogan Bosques para el Bienestar Social y Climático. Muchísimas gracias. Comisión Nacional Forestal. Gobierno de México.